Imagina un estado de serenidad absoluta, en el que nada ni nadie pueda perturbar tu paz interior. Un espacio mental donde las críticas, las ofensas y los problemas pierdan su poder sobre ti. Aunque pueda parecer un ideal inalcanzable, los estoicos demostraron que es posible. Mientras el resto del mundo reaccionaba con frustración, ira y ansiedad, ellos mantenían la calma, no porque fueran insensibles, sino porque habían aprendido a controlar sus emociones en lugar de dejarse dominar por ellas. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has dejado que un comentario hiriente arruine tu día? ¿Cuántas veces la ira ha nublado tu juicio, llevándote a decir o hacer algo de lo que luego te arrepentiste? En un mundo donde las emociones descontroladas dictan el comportamiento de muchas personas, la capacidad de mantener la calma no solo es un rasgo admirable, sino una ventaja estratégica. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Hoy aprenderás cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida para nunca más permitir que las emociones negativas dicten tu comportamiento. No porque el mundo cambie a tu favor, sino porque tú habrás cambiado desde dentro. Si los antiguos estoicos pudieron encontrar paz en medio del caos, ¿qué te impide lograr lo mismo? Primero, el daño que causa la ira. La ira es una emoción humana universal, pero su impacto en la vida de las personas es considerablemente negativo. Aunque algunas corrientes psicológicas y filosóficas han intentado justificarla como un motor de cambio o una reacción natural ante la injusticia, la mayoría de las tradiciones filosóficas y científicas coinciden en que se trata de una emoción destructiva tanto para quien la experimenta como para su entorno. Desde la perspectiva del estoicismo hasta los hallazgos más recientes de la ciencia, la ira se ha identificado como una amenaza para la virtud, la estabilidad emocional y la salud física. La ira afecta a las personas en múltiples niveles, comenzando por la mente. Quien se deja dominar por la ira experimenta una visión distorsionada de la realidad, donde el juicio se nubla y la capacidad de razonar se reduce. En un estado de enojo intenso, las personas pueden tomar decisiones impulsivas de las que más tarde se arrepienten, ya que la emoción toma el control sobre la lógica y la prudencia. De hecho, la ira puede ser tan poderosa que transforma la manera en que percibimos a los demás, llevándonos a ver enemigos donde no los hay y a reaccionar con agresividad ante situaciones que podrían resolverse con calma y raciocinio. El cuerpo también sufre las consecuencias de esta emoción. Cuando una persona se enoja, su organismo libera grandes cantidades de adrenalina y cortisol, lo que activa el sistema de respuesta al estrés. A corto plazo, esto puede generar un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, preparando al cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Sin embargo, cuando la ira se vuelve un estado recurrente, estos efectos fisiológicos pueden convertirse en problemas crónicos, afectando el bienestar general. La ciencia ha demostrado que la exposición constante al estrés derivado de la ira puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y contribuir al desarrollo de trastornos como la ansiedad y la depresión. El estoicismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigüedad, consideraba la ira como una de las emociones más perjudiciales para el desarrollo de la virtud y la vida en armonía. Los estoicos enseñaban que la razón debía prevalecer sobre las pasiones descontroladas y que ceder a la ira era un signo de debilidad del carácter. Para los estoicos, la ira era un enemigo interno que debía ser sofocado antes de que creciera. En lugar de reaccionar con enojo ante las provocaciones externas, aconsejaban cultivar la paciencia, la templanza y el autocontrol. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, describía la ira como una forma de locura temporal, pues arrebataba la capacidad de discernir correctamente entre lo justo y lo injusto. En su Tratado de Ira, argumentaba que la mejor manera de combatir la ira no era reprimiéndola una vez que se había manifestado, sino evitando su nacimiento desde el principio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también advertía sobre los peligros de la ira. En sus meditaciones, aconsejaba a sus contemporáneos a extinguir la ira antes de que tuviera oportunidad de crecer. Para él, la clave estaba en desarrollar una mentalidad serena y comprensiva, recordando que las acciones de los demás son producto de su educación, sus circunstancias y su naturaleza, por lo que no debía tomarse nada como un ataque personal. Este enfoque ayudaba a mantener la calma incluso en situaciones que parecían provocativas. Las enseñanzas de los estoicos sobre la ira han sido confirmadas por la ciencia moderna. Los estudios psicológicos han demostrado que la ira frecuente o descontrolada está vinculada a un mayor riesgo de sufrir problemas de salud. En particular, el impacto sobre el sistema cardiovascular es significativo. La ira y el estrés emocional están asociados con la hipertensión, lo que incrementa el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Además, la ira afecta el sistema inmunológico, debilitando las defensas del cuerpo y haciéndolo más susceptible a enfermedades.
Un estado emocional negativo constante también puede interferir en la calidad del sueño, aumentar los niveles de ansiedad y contribuir a trastornos como la depresión. De esta manera, la ira no solo altera el estado mental de una persona en el momento, sino que puede generar efectos adversos de largo plazo que afectan la calidad de vida. A nivel social, la ira tiende a deteriorar las relaciones interpersonales. Las personas que reaccionan con enojo de manera habitual suelen ser vistas como hostiles o difíciles de tratar, lo que puede alejarlas de amigos, familiares y colegas. En el ámbito laboral, por ejemplo, la falta de control sobre la ira puede generar conflictos innecesarios y dificultar el trabajo en equipo. En las relaciones personales, la ira constante puede crear un ambiente de tensión y resentimiento, dañando la confianza y la comunicación entre las personas. Dado que la ira es una emoción con consecuencias negativas tanto a nivel mental como físico, aprender a controlarla es fundamental para vivir una vida más equilibrada y saludable. Las enseñanzas de los estoicos nos recuerdan que la mejor manera de lidiar con la ira es prevenir su aparición a través de la razón y la reflexión. En lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento, podemos desarrollar la capacidad de responder con calma y comprensión. Desde la perspectiva científica, reducir la ira también tiene beneficios evidentes para la salud. Practicar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración profunda y el ejercicio regular, puede ayudar a mantener la calma en situaciones difíciles. Del mismo modo, cultivar una actitud de empatía y comprensión hacia los demás reduce la propensión a reaccionar con enojo. En última instancia, la ira es una emoción que, si bien puede parecer natural, no es beneficiosa en la mayoría de los casos. Su impacto destructivo sobre la mente, el cuerpo y las relaciones hace que sea una emoción que debe ser controlada y, en la medida de lo posible, evitada. Al adoptar un enfoque más racional y sereno ante la vida, se puede construir una existencia más pacífica y armoniosa, libre de los estragos de la ira. 2. Las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas son parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, si analizamos detenidamente su origen, nos daremos cuenta de que no sufrimos necesariamente por lo que nos sucede, sino por la diferencia entre lo que esperábamos que ocurriera y lo que realmente ocurrió. En otras palabras, el sufrimiento no viene directamente de los eventos externos, sino de nuestra reacción ante ellos y de las expectativas que habíamos creado en nuestra mente. Esta idea ha sido explorada desde hace siglos por diferentes filosofías y corrientes de pensamiento, y los estoicos fueron particularmente enfáticos en la importancia de controlar nuestras expectativas para evitar el sufrimiento innecesario. Como decía el filósofo Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cómo gran parte de nuestras preocupaciones y angustias provienen no de lo que realmente está ocurriendo, sino de lo que tememos que pueda pasar o de la decepción ante lo que no fue como esperábamos. Cuando depositamos nuestras esperanzas en un resultado específico y la realidad no cumple con nuestras expectativas, sentimos frustración. Este choque entre lo que imaginamos y lo que efectivamente ocurre genera emociones negativas como la ira, la tristeza y la desesperanza. Por ejemplo, si esperábamos ser reconocidos en nuestro trabajo con una promoción y esta no llega, la decepción que experimentamos no proviene únicamente del hecho en sí, sino de la expectativa previa que habíamos construido. Lo mismo ocurre en nuestras relaciones personales. Muchas veces nos enojamos con los demás porque no actúan como nosotros quisiéramos. Esperamos que sean más comprensivos, atentos o generosos, y cuando no lo son, sentimos que nos han fallado. Sin embargo, ¿realmente nos han fallado, o simplemente habíamos creado una expectativa poco realista sobre su comportamiento? Esta discrepancia entre lo que creemos que debería suceder y lo que realmente sucede es la fuente principal del sufrimiento emocional. Cuanto más rígidas y elevadas sean nuestras expectativas, más vulnerables seremos a la decepción. Si el sufrimiento surge de expectativas no cumplidas, la solución es aprender a aceptar la realidad tal como es, en lugar de aferrarnos a una versión idealizada de ella. Esto no significa resignarse pasivamente a todo lo que ocurre, sino entender que hay aspectos de la vida que escapan de nuestro control y que es inútil resistirse a ellos. Los estoicos nos enseñaban que la única manera de alcanzar la tranquilidad interior es diferenciando entre lo que podemos cambiar y lo que no. La resistencia a lo inevitable solo genera sufrimiento innecesario. Si en lugar de luchar contra la realidad aprendemos a adaptarnos a ella, evitaremos muchas de las frustraciones que nos afectan en el día a día. Tomemos como ejemplo una situación cotidiana, el tráfico. Si cada día nos enojamos porque hay mucho tráfico camino al trabajo, lo más probable es que esa frustración no cambie nada. Seguiremos atrapados en la congestión vial, pero además habremos añadido un sufrimiento emocional innecesario a nuestra experiencia. En cambio,
Si aceptamos que el tráfico es una realidad fuera de nuestro control y en su lugar aprovechamos ese tiempo para escuchar música, aprender algo nuevo con un audiolibro o simplemente practicar la paciencia, nuestra experiencia será mucho más llevadera. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Cuando aceptamos que la gente no siempre actuará como queremos, que los planes pueden cambiar y que el futuro es incierto, dejamos de pelear con la realidad y empezamos a vivir con más serenidad. Aceptar la realidad en lugar de resistirse a ella no es un acto pasivo, sino una decisión consciente que requiere práctica y disciplina. Aquí hay algunas estrategias para lograrlo. 1. Cuestionar nuestras expectativas. Antes de dar por hecho que algo debería suceder de cierta manera, preguntémonos si realmente es una expectativa realista o si estamos imponiendo nuestras propias creencias sobre cómo debería ser el mundo. 2. Adoptar una mentalidad de adaptación. En lugar de frustrarnos por lo que no podemos cambiar, enfoquémonos en cómo podemos ajustarnos a la situación. La flexibilidad mental nos permite afrontar los desafíos con mayor calma y efectividad. 3. Practicar la gratitud. En lugar de concentrarnos en lo que falta o en lo que salió diferente a lo esperado, podemos entrenarnos para valorar lo que sí tenemos y lo que sí sucede de manera positiva. 4. Aceptar la incertidumbre. La vida es impredecible. En lugar de aferrarnos a un futuro idealizado, podemos aprender a convivir con la incertidumbre y confiar en nuestra capacidad de adaptarnos a lo que venga. 5. Recordar que el sufrimiento es opcional. Aunque no podemos evitar que ocurran situaciones inesperadas o decepcionantes, sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Nuestra perspectiva y actitud pueden marcar la diferencia entre la angustia y la tranquilidad. Las emociones negativas no son causadas tanto por los eventos externos como por la forma en que los interpretamos. La frustración, la ira y la tristeza muchas veces nacen de expectativas no cumplidas, de la creencia de que la realidad debería ser de una manera distinta a como es. Sin embargo, cuando comprendemos que no podemos controlar todo y que la resistencia solo genera sufrimiento, aprendemos a vivir de manera más serena y equilibrada. Aceptar la realidad no significa conformarse con menos o no aspirar a mejorar, sino desarrollar la capacidad de fluir con los cambios sin que estos nos arrebaten nuestra paz interior. Como bien decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Si logramos alinear nuestras expectativas con la naturaleza impredecible de la vida, nos ahorraremos muchas frustraciones innecesarias y aprenderemos a vivir con mayor armonía y bienestar. 3. Dejar de tomar las cosas de manera personal, la clave para liberarse del enojo. La ira es una de las emociones más destructivas, tanto para la persona que la siente como para quienes la rodean. Aunque existen muchas razones por las que podemos enojarnos, una de las más comunes es sentir que hemos sido atacados, criticados o menospreciados. Sin embargo, la mayoría de las veces, esta percepción es producto de nuestra propia interpretación, no de una agresión real. Cuando tomamos las cosas de manera personal, le damos demasiado poder a las palabras y acciones de los demás, permitiendo que su comportamiento dicte nuestras emociones. Para liberarnos de la ira, es fundamental aprender a desapegarnos de la necesidad de validación externa y comprender que lo que los demás dicen o hacen refleja más sobre ellos que sobre nosotros. En muchas ocasiones, la ira surge cuando sentimos que nuestra identidad, valores o dignidad han sido cuestionados. Si alguien nos critica, nos contradice o nos ignora, podemos reaccionar con enojo porque interpretamos esas acciones como una falta de respeto o un ataque personal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la reacción de los demás tiene poco o nada que ver con nosotros y mucho más que ver con su propia personalidad, sus experiencias o su estado emocional. El ego, que es nuestra imagen de nosotros mismos, juega un papel central en este proceso. Cuando alguien dice o hace algo que contradice la imagen que tenemos de nosotros mismos, el ego reacciona a la defensiva, llevándonos a sentirnos ofendidos o enfurecidos. Por ejemplo, si nos consideramos personas inteligentes y alguien insinúa que hemos cometido un error, podemos sentirnos atacados y reaccionar con ira, no porque el comentario en sí sea dañino, sino porque desafía la idea que tenemos de nuestra propia inteligencia. Los estoicos entendieron muy bien este fenómeno y enseñaron que una de las claves para la tranquilidad es reducir la importancia del ego y aprender a ver los comentarios y acciones de los demás con desapego. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba recordar que lo que los demás piensan o dicen no es asunto nuestro y que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de controlar nuestra respuesta ante lo que sucede. Cuando alguien nos trata con hostilidad, rudeza o indiferencia, es fácil asumir que su comportamiento es un reflejo de lo que piensan de nosotros. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las veces, las personas actúan de acuerdo con sus propias circunstancias internas, su educación, sus experiencias, su estado de ánimo e incluso sus inseguridades. Por ejemplo,
Una persona que siempre responde con sarcasmo o con críticas probablemente no lo hace porque tenga algo personal contra nosotros, sino porque ese es su mecanismo de defensa ante la vida. Tal vez ha aprendido a interactuar de esa manera por experiencias pasadas o porque así ha sido tratado. Al comprender esto, podemos dejar de ver las interacciones negativas como ataques personales y empezar a percibirlas como expresiones del mundo interno de los demás. Esta perspectiva no solo nos ayuda a evitar la ira, sino que también nos permite desarrollar una mayor compasión. En lugar de reaccionar con enojo ante alguien que nos habla con dureza, podemos preguntarnos qué está sucediendo en su vida, para que actúe de esa manera. Esta actitud no implica justificar el mal comportamiento, sino entender que cada persona enfrenta sus propias batallas y que su forma de actuar no define nuestro valor. Enfrentar situaciones en las que nos sentimos atacados o tratados injustamente puede generar una reacción inmediata de ira y resentimiento. Sin embargo, la clave para evitar caer en este estado emocional radica en entrenar nuestra mente para interpretar las circunstancias de manera más objetiva y menos emocional. En muchas ocasiones, la ira surge no tanto por lo que realmente sucede, sino por la forma en que interpretamos lo ocurrido. Cambiar esta perspectiva nos permite responder con mayor serenidad y evitar un sufrimiento innecesario. Una de las estrategias más efectivas para lograrlo es recordar que no todo gira en torno a nosotros. Muchas veces, cuando alguien es grosero, distante o poco considerado, no significa necesariamente que tenga algo en contra nuestra. Es probable que esa persona esté lidiando con sus propios problemas, preocupaciones o tensiones internas. Al comprender que la mayoría de las personas están demasiado enfocadas en sus propias dificultades como para tener la intención deliberada de hacernos daño, podemos tomar distancia emocional de la situación y evitar reaccionar impulsivamente. Otro aspecto fundamental es evitar asumir intenciones negativas sin pruebas concretas. Antes de dejarnos llevar por el enojo, es útil preguntarnos si realmente la otra persona quiso dañarnos o si en cambio, estamos interpretando sus palabras o acciones de manera errónea. En la mayoría de los casos, los conflictos no surgen por ataques intencionales, sino por simples malentendidos. Si aprendemos a dar el beneficio de la duda y a analizar las situaciones con una mente abierta, reduciremos la cantidad de ocasiones en las que nos sentimos heridos sin razón real. Desarrollar el autocontrol emocional también es clave para evitar que la ira tome el control de nuestras reacciones. En lugar de responder de inmediato a un comentario hiriente o una actitud que percibimos como ofensiva, podemos tomarnos un momento para respirar, reflexionar y elegir nuestra respuesta de manera consciente. Técnicas como la respiración profunda, la meditación y la atención plena nos ayudan a mantener la calma y a responder desde la razón en lugar de desde la impulsividad. Es importante también aceptar que no podemos controlar a los demás. Intentar modificar el comportamiento de quienes nos rodean para que nos traten de la manera en que deseamos es un esfuerzo desgastante y, en la mayoría de los casos, inútil. Lo único que realmente podemos controlar es nuestra propia actitud y nuestra manera de interpretar las circunstancias. Si dejamos de depender de la validación externa y fortalecemos nuestra seguridad interna, las palabras y acciones de los demás perderán su poder sobre nuestro estado emocional. Practicar la empatía es otra herramienta poderosa para gestionar la ira de manera saludable. En lugar de reaccionar con enojo, podemos intentar ponernos en el lugar de la otra persona y preguntarnos si está pasando por un mal momento o si simplemente no sabe comunicarse de otra manera. En muchos casos, las personas que actúan con hostilidad lo hacen porque están lidiando con problemas internos que desconocemos. Ver más allá de la aparente agresión y responder con comprensión nos permite mantener la calma y evitar conflictos innecesarios. Cuando aprendemos a no tomar las cosas de manera personal, nos liberamos de una gran carga emocional que solo nos causa sufrimiento. La ira, en la mayoría de los casos, es una respuesta exagerada basada en interpretaciones erróneas de la realidad. Si logramos interiorizar la idea de que lo que los demás hacen o dicen refleja más sobre ellos que sobre nosotros, nos resultará mucho más fácil mantener la serenidad y no reaccionar con hostilidad. La verdadera clave está en desarrollar un sentido interno de seguridad y autoconfianza que no dependa de la opinión o el trato de los demás. Cuando logramos desapegarnos del ego y observar las situaciones desde una perspectiva objetiva, nos volvemos menos vulnerables a las críticas injustificadas y a las provocaciones. Al final, aunque no podemos controlar el comportamiento de los demás, sí tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante cada situación. Y en esa elección radica nuestra verdadera libertad. 4. Perdonar para encontrar paz, soltar el rencor para liberarnos a nosotros mismos. El perdón es una de las herramientas más poderosas para encontrar paz interior y bienestar emocional. Sin embargo, muchas veces se malinterpreta como una señal de debilidad o como una forma de justificar las acciones de quienes nos han lastimado. En realidad,
El perdón no es un favor que le hacemos a la otra persona, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Aferrarnos al rencor y la ira solo prolonga nuestro sufrimiento, mientras que soltar esas emociones nos libera y nos permite vivir con mayor ligereza. La necesidad de perdonar surge cuando sentimos que hemos sido heridos o traicionados. Es una respuesta natural ante el dolor emocional, pero si no sabemos manejarlo adecuadamente, puede convertirse en un peso que nos impide avanzar. En este sentido, el rencor no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino que también daña nuestra salud mental y física. Aprender a perdonar es un acto de amor propio y un camino hacia la verdadera paz interior. El rencor es como una herida que, en lugar de sanar, permanece abierta y dolorosa. Muchas veces creemos que aferrarnos al resentimiento nos protege de volver a ser lastimados, pero en realidad solo nos hace revivir el dolor una y otra vez. Cuando guardamos rencor, seguimos atados a la persona o al evento que nos hirió, lo que nos impide avanzar y disfrutar plenamente del presente. Desde un punto de vista psicológico, el rencor genera un estado de estrés constante. Nos mantiene en un ciclo de pensamientos negativos, alimentando emociones como la ira, la tristeza y la frustración. Este estado prolongado de negatividad afecta no solo nuestra salud mental, sino también nuestro bienestar físico. Se ha demostrado que el resentimiento y la falta de perdón pueden aumentar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que a su vez puede generar problemas como ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades cardiovasculares. El problema es que, muchas veces, la persona que nos hizo daño sigue con su vida sin siquiera ser consciente de nuestro sufrimiento, mientras que nosotros seguimos atrapados en el pasado. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué permitir que alguien que nos lastimó siga teniendo poder sobre nuestras emociones? Uno de los mayores obstáculos para el perdón es la creencia errónea de que al perdonar estamos minimizando la gravedad de la ofensa o aceptando el daño como algo válido. Sin embargo, perdonar no significa justificar ni excusar las acciones de los demás. El perdón es un acto interno que nos libera del peso del rencor, independientemente de si la otra persona se arrepiente o no. No requiere que olvidemos lo sucedido ni que volvamos a confiar en quien nos lastimó. Simplemente significa que elegimos no seguir cargando con el dolor. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que la injusticia fue aceptable ni que la otra persona no debe asumir sus responsabilidades. Más bien, estamos reconociendo que nuestro bienestar es más importante que seguir aferrándonos al resentimiento. Es un acto de poder personal que nos permite recuperar el control sobre nuestras emociones y nuestra vida. El perdón es un acto liberador que no solo alivia la carga emocional, sino que también impacta de manera positiva en nuestra vida diaria. Muchas veces, cargar con resentimiento nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento, drenando nuestra energía y afectando nuestra paz mental. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron ni minimizar el daño recibido, sino tomar la decisión de soltar el rencor y permitirnos sanar. Este proceso puede ser difícil, especialmente cuando la herida es profunda, pero su impacto es transformador en diferentes aspectos de nuestra vida. Uno de los principales beneficios del perdón es la paz mental. Cuando dejamos de alimentar pensamientos negativos y rencorosos, experimentamos una sensación de tranquilidad que nos permite enfocarnos en el presente en lugar de revivir constantemente el pasado. A nivel emocional, perdonar reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, promoviendo un estado de ánimo más equilibrado y estable. Las relaciones interpersonales también se ven favorecidas, ya que al aprender a perdonar desarrollamos mayor comprensión y empatía, lo que nos permite comunicarnos desde un lugar de respeto y no desde la amargura. El bienestar físico también está ligado al perdón. Los niveles de estrés disminuyen, lo que puede mejorar la calidad del sueño, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la tensión emocional. Además, perdonar nos impulsa a crecer como personas, enseñándonos lecciones valiosas sobre resiliencia, autocontrol y la capacidad de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, el perdón no es un acto inmediato ni una obligación que debamos forzarnos a cumplir. Es un proceso gradual que requiere disposición, trabajo emocional y, en algunos casos, tiempo para sanar. Para facilitar este camino, es útil adoptar algunas estrategias que nos ayuden a dar pasos firmes hacia la liberación del rencor. El primer paso es aceptar el dolor. Es importante reconocer lo que sentimos y validar nuestras emociones sin reprimirlas ni negarlas. Sentir tristeza, enojo o decepción es natural, pero lo que realmente nos ayuda a sanar es entender esas emociones sin permitir que nos definan. Luego, tratar de comprender la perspectiva del otro puede ser útil. Esto no significa justificar sus acciones, sino reconocer que muchas personas actúan desde su propio dolor, ignorancia o limitaciones emocionales. Entender esto nos ayuda a soltar el rencor y a no cargar con el peso de algo que no podemos cambiar.
Otro aspecto clave es liberarnos del deseo de venganza. Muchas veces creemos que el otro debe sufrir lo mismo que nosotros para que se haga justicia, pero en realidad, aferrarnos a ese deseo solo prolonga nuestro propio sufrimiento. En lugar de gastar energía en buscar represalias, es más beneficioso centrarnos en nuestra propia recuperación y bienestar. Una forma efectiva de procesar el dolor es escribir una carta con todo lo que sentimos, aunque nunca la enviemos. Poner en palabras nuestras emociones nos ayuda a liberar el peso del resentimiento y a darle un cierre simbólico a la situación. Si el dolor es demasiado profundo, buscar apoyo puede marcar la diferencia. Hablar con un amigo de confianza, acudir a terapia o buscar la guía de alguien con experiencia en estos procesos nos puede dar herramientas para afrontar la situación de manera más saludable. Finalmente, debemos recordar que el perdón es una elección consciente. No perdonamos porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos estar en paz. Cada vez que el rencor vuelva a aparecer, podemos recordar que soltarlo es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No implica olvidar lo sucedido ni permitir que se repita, sino tomar el control de nuestra vida y dejar de permitir que el daño pasado nos defina. Al hacerlo dejamos de darle poder a quien nos lastimó y tomamos el control de nuestra felicidad. Aferrarnos al resentimiento solo prolonga el sufrimiento y nos impide avanzar. Perdonar no significa que debamos volver a confiar en quien nos dañó, sino que decidimos priorizar nuestro bienestar emocional sobre el rencor. No siempre es fácil, pero es una decisión que nos da la oportunidad de vivir con mayor ligereza, sin la carga del pasado ni el peso de la angustia. En última instancia, el perdón es un acto de amor propio. Nos libera de ataduras emocionales, nos permite sanar y nos abre el camino hacia una vida más equilibrada y plena. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una oportunidad para soltar lo que nos hace daño y caminar con más libertad hacia el futuro. 5. Practicar la no reacción, la clave para evitar conflictos innecesarios. En un mundo donde las emociones pueden intensificarse en cuestión de segundos y donde la impulsividad parece ser la norma, aprender a no reaccionar inmediatamente ante cada estímulo negativo es una habilidad invaluable. Muchas veces, los conflictos no surgen de los hechos en sí mismos, sino de la forma en que respondemos a ellos. Practicar la no reacción no significa ignorar o reprimir nuestras emociones, sino aprender a pausar antes de actuar, permitiendo que nuestra respuesta sea consciente y no una reacción automática impulsada por la ira o el estrés. Esta práctica no solo nos ayuda a evitar problemas innecesarios, sino que también nos brinda claridad mental y estabilidad emocional. Actuar con inteligencia, en lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento, nos permite mantener el control sobre nuestras relaciones y decisiones, en lugar de que las circunstancias externas dicten nuestro comportamiento. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos constantemente a situaciones que pueden desatar una reacción impulsiva. Un comentario negativo, una actitud irrespetuosa o un malentendido pueden despertar en nosotros la necesidad de responder de inmediato, ya sea con enojo, defensa o confrontación. Sin embargo, estas respuestas apresuradas rara vez resuelven el problema, por el contrario, suelen agravarlo. Cuando reaccionamos sin pensar, estamos permitiendo que nuestras emociones tomen el control, lo que puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que más tarde nos arrepentiremos. En el calor del momento, nuestra mente tiende a exagerar la situación, viéndola como una amenaza mayor de lo que realmente es. Esta distorsión de la realidad nos impulsa a defendernos o atacar sin considerar las consecuencias a largo plazo. Los conflictos personales, laborales y sociales suelen alimentarse de esta falta de pausa. ¿Cuántas veces, después de un momento de enojo, hemos pensado, si tan solo me hubiera tomado un segundo para respirar antes de responder? Esa pausa, ese instante de reflexión, es lo que marca la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta inteligente. La clave para evitar conflictos innecesarios está en entrenarnos para no responder de inmediato. Tomarnos un momento para procesar lo que ha sucedido nos permite analizar la situación desde una perspectiva más racional y objetiva. Aquí hay algunas estrategias para practicar la no reacción. 1. Respirar profundamente antes de responder. Una respiración profunda puede hacer una gran diferencia. Nos da el espacio mental necesario para evitar reaccionar automáticamente y nos permite calmar la intensidad emocional antes de actuar. 2. Cuestionar la importancia del momento. Preguntarnos ¿esto realmente merece mi energía? ¿O será importante en una semana? Nos ayuda a dimensionar la situación y decidir si realmente vale la pena responder. 3. Practicar el silencio. No todo comentario necesita una respuesta inmediata. A veces, el simple hecho de permanecer en silencio y no alimentar una discusión puede ser la mejor manera de evitar un conflicto innecesario. 4.
Distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Algunas situaciones están fuera de nuestro control. En lugar de reaccionar impulsivamente ante lo que nos molesta, podemos enfocarnos en lo que sí podemos manejar, nuestra actitud y nuestra manera de afrontar el problema. 5. Postergar la respuesta. Si sentimos que estamos demasiado alterados para responder con claridad, podemos darnos permiso de esperar. Decir voy a pensarlo y luego hablamos, o dame un momento para procesarlo, es una forma efectiva de evitar conflictos y dar una respuesta más equilibrada. Practicar la no reacción no significa volverse indiferente o pasivo. No se trata de ignorar lo que nos molesta, sino de aprender a responder con mayor inteligencia emocional. La verdadera fortaleza no está en reaccionar ante cada provocación, sino en saber elegir cuándo y cómo responder. Esta práctica nos ayuda a evitar malentendidos. Muchas discusiones surgen de la interpretación errónea de las palabras o acciones de los demás. Tomarnos el tiempo para reflexionar antes de responder nos permite analizar si realmente vale la pena confrontar la situación. Mantener la calma en situaciones difíciles. La vida está llena de momentos desafiantes. Ser capaces de manejar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas nos convierte en personas más resilientes y equilibradas. Mejorar nuestras relaciones. Cuando aprendemos a pausar antes de reaccionar, nuestras interacciones con los demás se vuelven más armoniosas. En lugar de caer en dinámicas de confrontación, podemos responder con empatía y comprensión. Tomar mejores decisiones. La impulsividad rara vez conduce a buenos resultados. Al darnos tiempo para evaluar la situación, tomamos decisiones más acertadas y beneficiosas para nosotros y para los demás. Para que esta práctica se convierta en un hábito, es importante aplicarla en el día a día. Podemos empezar por situaciones pequeñas, como no responder de inmediato a un mensaje que nos molesta, evitar reaccionar con frustración ante un error ajeno o simplemente practicar el arte de escuchar sin interrumpir. Con el tiempo, veremos cómo nuestra manera de enfrentar los desafíos cambia. Las situaciones que antes nos alteraban perderán su poder sobre nosotros, y en su lugar, desarrollaremos una mentalidad más serena y centrada. Al final del día, no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Y cuando elegimos la pausa en lugar de la reacción impulsiva, nos convertimos en dueños de nuestra paz interior y nuestra felicidad. 6. Fortalecer la autoestima, la clave para no ser dominados por la ira. La autoestima es el pilar sobre el que construimos nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Cuando nos sentimos inseguros, cualquier comentario negativo, crítica o desacuerdo puede convertirse en un motivo de enojo, ya que percibimos estas situaciones como amenazas a nuestra identidad. Por el contrario, cuando tenemos una autoestima sólida, somos menos vulnerables a las opiniones ajenas y menos propensos a reaccionar con ira ante las dificultades o provocaciones. La inseguridad nos hace vivir en un estado de alerta constante, temiendo el juicio externo y sintiéndonos atacados incluso cuando no hay una verdadera agresión. Esta sensibilidad nos vuelve más propensos a reaccionar con enojo o frustración, ya que interpretamos muchas situaciones como un cuestionamiento de nuestro valor personal. En cambio, fortalecer nuestra autoestima nos permite mantener el control de nuestras emociones, evitar la ira innecesaria y responder con inteligencia emocional en lugar de impulsividad. La ira es, en muchas ocasiones, un reflejo de la inseguridad. Cuando no confiamos en nosotros mismos, cualquier crítica o rechazo puede herirnos profundamente y provocar una reacción defensiva. En estos casos, la ira no surge porque la situación lo justifique, sino porque sentimos que nuestra identidad o valía personal está siendo cuestionada. Por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre nuestro trabajo y tenemos una autoestima baja, es probable que lo tomemos como una ofensa personal y reaccionemos con enojo o a la defensiva. Sin embargo, si confiamos en nuestras habilidades y sabemos nuestro valor, podemos interpretar esa misma crítica como una oportunidad de mejora en lugar de una amenaza. Las personas con baja autoestima tienden a depender demasiado de la validación externa. Buscan aprobación constantemente. Cuando no la reciben, experimentan frustración y resentimiento. Esta necesidad de ser aceptados y valorados por los demás las hace más propensas a reaccionar con ira cuando se sienten ignoradas, rechazadas o criticadas. Por otro lado, quienes han desarrollado una autoestima fuerte no necesitan la aprobación constante de los demás para sentirse bien consigo mismos. Pueden aceptar críticas sin sentirse atacados y manejar los conflictos de manera más racional y calmada. Fortalecer la autoestima es un proceso que requiere compromiso, autoconocimiento y una actitud positiva hacia uno mismo. Muchas de nuestras emociones, incluidas la ira y la frustración, están directamente relacionadas con la forma en que nos percibimos y valoramos. Cuando nuestra autoestima es baja,
nos volvemos más susceptibles a las críticas, a la comparación con los demás y a la validación externa, lo que puede generar inseguridad y reacciones emocionales intensas. En cambio, cuando trabajamos en construir una autoestima sólida, desarrollamos una mayor estabilidad emocional y reducimos nuestra propensión al enojo. El primer paso para lograrlo es reconocer nuestro valor personal. Muchas veces, la inseguridad surge de la tendencia a compararnos con los demás o de expectativas poco realistas que nos imponemos. Es fundamental recordar que nuestro valor no depende de la opinión ajena, sino de lo que somos y de los esfuerzos que hacemos día a día para mejorar. Al centrarnos en nuestras fortalezas y logros, en lugar de en lo que nos falta, cultivamos una imagen más positiva y realista de nosotros mismos. Aceptar nuestras imperfecciones es otra clave importante. La búsqueda constante de la perfección solo genera frustración, ya que todos cometemos errores y tenemos áreas de mejora. En lugar de castigarnos por nuestras fallas, debemos entenderlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Ser compasivos con nosotros mismos nos permite desarrollar una mentalidad más resiliente y menos reactiva ante las críticas externas. Para fortalecer nuestra autoestima, es esencial evitar la comparación constante con los demás. En este mundo donde las redes sociales muestran versiones idealizadas de la vida de otras personas, es fácil caer en la trampa de sentirnos insuficientes. Sin embargo, cada persona tiene un camino único, con experiencias y desafíos diferentes. En lugar de enfocarnos en lo que otros han logrado, debemos aprender a valorar nuestros propios avances y celebrar nuestras pequeñas victorias. El diálogo interno también juega un papel crucial en la forma en que nos percibimos. Si nos hablamos con dureza y nos criticamos constantemente, nuestra autoestima se verá afectada. En cambio, cambiar el diálogo interno negativo por uno positivo y motivador nos ayuda a fortalecer nuestra confianza y a desarrollar una mentalidad más optimista. Frases como "estoy haciendo lo mejor que puedo" o "soy valioso tal como soy" pueden parecer simples, pero tienen un gran impacto en la percepción de nosotros mismos. Otro aspecto fundamental es aprender a manejar las críticas de manera saludable. No todas las observaciones que recibimos son ataques personales. A veces, pueden ser oportunidades para mejorar y crecer. Diferenciar entre una crítica constructiva y un comentario malintencionado nos permite reaccionar con calma en lugar de con enojo. En lugar de defendernos automáticamente, podemos analizar la intención detrás del comentario y decidir si es útil o no. Tener claridad sobre nuestros valores y principios también nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima. Cuando sabemos quiénes somos y qué es importante para nosotros, dejamos de depender de la validación externa y nos sentimos más seguros en nuestras decisiones. Contar con una base interna sólida nos permite enfrentar las dificultades con mayor confianza y determinación. Cuidar nuestro bienestar emocional y físico es otro pilar importante en la construcción de una autoestima saludable. Mantener hábitos positivos, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado, influye en nuestra percepción de nosotros mismos. También es esencial rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir valorados, en lugar de aquellas que constantemente nos critican o nos restan energía. Desarrollar la resiliencia es clave para enfrentar los desafíos de la vida sin sentirnos derrotados. La capacidad de recuperarnos de las adversidades y aprender de ellas refuerza nuestra confianza y nos ayuda a manejar mejor el estrés y la frustración. Cuando creemos en nuestra capacidad para superar dificultades, nos volvemos menos vulnerables a los golpes emocionales y menos propensos a reaccionar con ira ante los problemas. Cuando trabajamos en fortalecer nuestra autoestima, no solo reducimos nuestra tendencia al enojo, sino que también experimentamos múltiples beneficios en nuestra vida diaria. Nos volvemos emocionalmente más estables, lo que nos permite manejar los conflictos de manera racional en lugar de reaccionar impulsivamente. Las relaciones interpersonales mejoran, ya que dejamos de depender de la aprobación de los demás y nos relacionamos desde un lugar de confianza y respeto. Además, una autoestima sólida nos da la capacidad de adaptarnos mejor a los cambios y desafíos sin sentirnos amenazados o inseguros. Una autoestima saludable nos permite vivir con más alegría, satisfacción y propósito. Nos sentimos más seguros de quienes somos, aprendemos a valorar nuestras fortalezas y afrontamos la vida con una actitud más positiva. Al final, la clave no está en ser perfectos, sino en aceptarnos y valorarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras áreas de mejora. Al construir una autoestima fuerte, nos liberamos de la necesidad de validación externa y desarrollamos una confianza interna que nos ayuda a vivir con mayor plenitud y equilibrio. Fortalecer nuestra autoestima no solo nos hace sentir mejor con nosotros mismos, sino que también nos protege de ser dominados por la ira. La inseguridad nos hace más sensibles a las críticas y al rechazo, lo que puede llevarnos a reaccionar con enojo ante situaciones que,
con una autoestima sólida, no nos afectarían tanto. Cuando nos conocemos, nos aceptamos y confiamos en nuestro propio valor, dejamos de depender de la validación externa y nos volvemos menos propensos a reaccionar impulsivamente. Aprendemos a manejar nuestras emociones con inteligencia, a no tomar las cosas de manera personal y a enfrentar los desafíos con serenidad. Por último, la autoestima es la base de una vida equilibrada y plena. Al fortalecerla, no solo reducimos la ira, sino que también cultivamos la paz interior, la resiliencia y la capacidad de disfrutar cada momento con mayor tranquilidad y confianza. 7. Vivir con propósito, la clave para reducir la frustración y encontrar sentido en la vida. La vida moderna está llena de distracciones, incertidumbre y desafíos que pueden generar ansiedad y frustración. Muchas personas se sienten atrapadas en una rutina sin sentido, lo que las lleva a experimentar una constante irritabilidad y descontento. Sin embargo, cuando tenemos un propósito claro, nuestra percepción de la vida cambia. En lugar de sentirnos perdidos o reaccionar con enojo ante los obstáculos, desarrollamos una mentalidad enfocada en el crecimiento, la resiliencia y la satisfacción personal. Vivir con propósito no solo significa tener metas a largo plazo, sino también encontrar sentido en nuestras acciones diarias. No se trata simplemente de alcanzar un objetivo, sino de sentir que lo que hacemos tiene valor y contribuye a nuestro bienestar y al de los demás. Cuando vivimos con propósito, reducimos la frustración y la irritabilidad porque comprendemos que cada experiencia, incluso las difíciles, forma parte de nuestro camino. Cuando una persona no tiene una dirección clara en su vida, es más propensa a experimentar frustración e irritabilidad. La falta de propósito puede generar una sensación de vacío, haciendo que cualquier obstáculo o inconveniente se perciba como un problema mayor de lo que realmente es. Las personas sin un propósito definido suelen caer en ciclos de procrastinación, apatía y desmotivación. Sin un objetivo que las impulse a seguir adelante, es fácil perderse en la negatividad y reaccionar de manera impulsiva ante cualquier inconveniente. La irritabilidad constante suele ser una señal de que algo falta en la vida de una persona, un sentido de dirección, una razón para levantarse cada día con entusiasmo y determinación. Por el contrario, cuando tenemos una meta clara, enfrentamos los desafíos con una actitud diferente. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los interpretamos como oportunidades de aprendizaje. Nuestra energía se canaliza en avanzar hacia nuestras metas, lo que nos permite afrontar la vida con mayor serenidad y equilibrio emocional. Tener un propósito en la vida es más que simplemente establecer metas, es encontrar un sentido que nos motive y nos guíe en el día a día. Esta claridad interna no solo nos proporciona estabilidad emocional, sino que también impacta positivamente nuestra salud mental y física. Cuando sabemos hacia dónde vamos y por qué hacemos lo que hacemos, enfrentamos la vida con mayor confianza y resiliencia, disminuyendo la incertidumbre y el estrés. Uno de los beneficios más notables de vivir con propósito es la reducción del estrés y la ansiedad. Al comprender que cada obstáculo es parte del proceso, dejamos de ver los problemas como amenazas y los asumimos como oportunidades de crecimiento. En lugar de preocuparnos por cada inconveniente, aprendemos a manejarlos con paciencia y determinación. Esta estabilidad emocional nos ayuda a reaccionar con más calma ante la adversidad y a evitar la irritabilidad constante. Tener un propósito también impulsa la motivación y la disciplina. Saber que estamos trabajando por algo significativo nos da una razón para mejorar cada día, desarrollar hábitos positivos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Esta motivación también influye en nuestras relaciones interpersonales, ya que nos permite conectar con personas que comparten nuestros valores y aspiraciones. Nos volvemos menos dependientes de la validación externa y más selectivos con quienes elegimos rodearnos, creando vínculos más auténticos y enriquecedores. Además, la sensación de satisfacción y felicidad aumenta considerablemente cuando vivimos con un propósito. No se trata solo de alcanzar grandes logros, sino de disfrutar cada paso del camino, encontrar significado en nuestras acciones diarias y experimentar una sensación de plenitud al contribuir de alguna manera al mundo que nos rodea. Sin embargo, no todas las personas descubren su propósito de manera inmediata. A menudo este proceso requiere exploración, reflexión y experiencia. Para quienes aún no tienen claridad sobre su propósito, existen estrategias que pueden ayudar a encontrarlo y definirlo con mayor precisión. El primer paso es reflexionar sobre lo que realmente nos apasiona. Preguntarnos qué actividades nos hacen sentir más vivos y en qué momentos nos sentimos más conectados con nosotros mismos puede darnos pistas sobre lo que realmente nos motiva. También es importante definir nuestros valores y principios personales, ya que estos nos guían en la toma de decisiones y nos ayudan a alinear nuestras metas con lo que realmente queremos en la vida.
Fijar metas a corto y largo plazo nos permite avanzar de manera progresiva, sin sentirnos abrumados por la magnitud del propósito que queremos alcanzar. Tener objetivos claros nos ayuda a dar pasos concretos en la dirección correcta y a mantenernos enfocados. Otra forma de encontrar significado en nuestra vida es a través del servicio a los demás. Muchas personas descubren su propósito cuando comienzan a contribuir al bienestar de quienes los rodean, ya sea a través del trabajo, el voluntariado o simplemente brindando apoyo a quienes lo necesitan. Es fundamental aceptar que el propósito no es algo fijo e inmutable. A lo largo de nuestra vida, evolucionamos y crecemos, lo que significa que nuestros objetivos y prioridades pueden cambiar con el tiempo. Mantener una mentalidad abierta y estar dispuestos a reajustar nuestras metas nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias sin perder el sentido de dirección. Una vez que hemos identificado nuestro propósito, el siguiente paso es integrarlo en nuestra vida diaria. No basta con tener una gran meta en mente, es necesario incorporar acciones que reflejen nuestros valores y nos acerquen a ese propósito. Esto implica mantener hábitos alineados con nuestras aspiraciones, dedicar tiempo a lo que realmente nos importa y rodearnos de personas que nos inspiren y nos impulsen a seguir adelante. También es importante recordarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos, especialmente en momentos de duda o frustración. Vivir con un propósito claro nos da estabilidad emocional y nos ayuda a reducir la frustración diaria. Cuando comprendemos que cada experiencia forma parte de un camino mayor, los problemas cotidianos pierden su peso negativo y los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Más allá de los resultados o logros concretos, lo importante es encontrar sentido en cada acción y asegurarnos de que nuestra vida refleje lo que realmente valoramos. Al final, el propósito no es un destino fijo, sino una forma de vivir con intención y autenticidad. Cuando encontramos lo que nos motiva y nos comprometemos a trabajar en ello, desarrollamos una mentalidad más resiliente, reducimos el estrés y experimentamos una paz interior que nos permite enfrentar la vida con entusiasmo y determinación. Más que alcanzar un objetivo final, vivir con propósito es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento, que nos brinda la satisfacción de saber que cada día estamos contribuyendo a nuestra propia felicidad y al bienestar de quienes nos rodean. 8. Entrenar la mente para reaccionar con calma en lugar de con enojo. El cerebro humano es una estructura increíblemente adaptable y moldeable. Durante mucho tiempo se creyó que nuestras respuestas emocionales eran automáticas e inmodificables, pero la ciencia ha demostrado lo contrario. Gracias a la neuroplasticidad, el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y generar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, lo que significa que podemos entrenarlo para reaccionar de manera más calmada y racional en lugar de dejarnos llevar por la ira o la frustración. Reprogramar la mente no es un proceso instantáneo. Requiere práctica, repetición y un enfoque consciente para cambiar hábitos de pensamiento y reacción que han estado arraigados durante años. Sin embargo, con el tiempo, es posible transformar la manera en que interpretamos las situaciones y desarrollar respuestas más equilibradas que nos permitan enfrentar mejor los desafíos diarios. La neuroplasticidad nos muestra que cada pensamiento, emoción y acción refuerza ciertos circuitos neuronales. Si hemos respondido con enojo ante la frustración de manera repetida, nuestro cerebro ha fortalecido ese patrón de reacción, convirtiéndolo en una respuesta automática. Pero así como hemos creado ese hábito, también podemos modificarlo. Si comenzamos a reaccionar con calma y autocontrol, estamos creando nuevas conexiones que favorecen una respuesta más serena y controlada ante los estímulos que antes nos desbordaban. Para lograrlo, es fundamental entrenar la mente con estrategias que nos ayuden a sustituir la impulsividad por la reflexión. Un primer paso es desarrollar el hábito de la pausa antes de reaccionar. Cuando nos sentimos provocados o molestos, debemos entrenarnos para detenernos unos segundos antes de responder, respirar profundamente y preguntarnos si nuestra reacción será realmente útil o si hay una mejor manera de manejar la situación. Hacer esto repetidamente ayuda al cerebro a frenar respuestas impulsivas y a adoptar una actitud más consciente. Otro aspecto clave es reformular los pensamientos negativos. La forma en que interpretamos una situación influye directamente en nuestra reacción emocional. Si ante una dificultad pensamos que es insoportable, nuestra respuesta será de frustración y enojo. En cambio, si lo vemos como un reto que podemos superar, nuestra reacción será más equilibrada. La mente funciona con patrones repetitivos, por lo que si nos entrenamos para enfocarnos en pensamientos racionales y positivos, estaremos moldeando una respuesta emocional más serena y constructiva. También es importante desarrollar la autoconciencia emocional. Llevar un diario emocional puede ser una herramienta útil para registrar situaciones que nos generan ira y analizar cómo hemos respondido.
Reflexionar sobre lo que desencadenó nuestro enojo y preguntarnos cómo podríamos haber actuado de manera más tranquila nos permite identificar patrones de pensamiento y mejorar nuestra capacidad de autorregulación. La meditación y el mindfulness son prácticas altamente efectivas para reprogramar el cerebro. Estas técnicas fortalecen la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del control de impulsos y la toma de decisiones racionales. Al practicar la atención plena, aprendemos a observar nuestras emociones sin reaccionar de inmediato, lo que nos permite responder con mayor calma en lugar de dejarnos llevar por la ira. Otro aspecto fundamental es entrenar el cerebro para centrarse en lo positivo. El ser humano tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo como mecanismo de supervivencia, pero podemos modificar este patrón con la práctica de la gratitud. Escribir cada día 3 cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a reducir la tendencia a reaccionar con frustración ante las dificultades. Para fortalecer la paciencia y la tolerancia, es recomendable exponernos de manera consciente a situaciones que nos desafíen. Esperar en una fila sin revisar el teléfono, escuchar con calma a alguien con quien no estamos de acuerdo o manejar situaciones incómodas sin reaccionar impulsivamente nos ayuda a entrenar la mente para mantener la calma en circunstancias más desafiantes. El bienestar físico también juega un papel fundamental en la estabilidad emocional. Un cerebro que no recibe suficiente descanso o una alimentación adecuada tiene más dificultades para regular las emociones. Dormir bien, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente contribuye a mejorar el control emocional y a reducir la propensión a la ira. Cuando trabajamos en reprogramar nuestra mente para reaccionar con serenidad, experimentamos una notable mejora en nuestra vida diaria. El estrés y la ansiedad disminuyen porque dejamos de reaccionar de manera exagerada ante los problemas. Nuestras relaciones personales se vuelven más armoniosas, ya que la comunicación se vuelve más efectiva y menos conflictiva. Nuestra claridad mental aumenta porque evitamos decisiones impulsivas y adoptamos un enfoque más racional en cada situación. Además, la salud física se beneficia porque la reducción del estrés y la ira contribuye a mejorar el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Modificar nuestra forma de reaccionar ante las dificultades no solo es posible, sino que es una de las mejores inversiones que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. A través de la práctica constante de la pausa, la reformulación de pensamientos, la meditación y el autocuidado, podemos desarrollar una mente más equilibrada y resiliente. Con paciencia y compromiso, podemos dejar atrás la impulsividad y adoptar una actitud más serena y reflexiva que nos permita enfrentar la vida con mayor sabiduría y bienestar. 9. Enfocarnos en el amor y la gratitud como antídoto contra la ira. Las emociones que cultivamos a diario tienen un impacto profundo en nuestra calidad de vida. Si permitimos que la ira, la frustración y la negatividad dominen nuestro estado mental, es probable que nos sintamos constantemente abrumados y agotados. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el amor y la gratitud, nuestra percepción del mundo cambia y logramos mantener un mayor equilibrio emocional. La ira y la gratitud no pueden coexistir al mismo tiempo, ya que son emociones opuestas. Mientras la ira nos encierra en un estado de lucha, la gratitud nos abre a la apreciación y a la aceptación. Al hacer un esfuerzo consciente por centrarnos en lo positivo, en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, en lo que podemos dar en lugar de lo que exigimos, reprogramamos nuestra mente para reaccionar con más serenidad y menos agresividad. El enojo suele surgir cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente, cuando las circunstancias no se alinean con nuestras expectativas o cuando percibimos una amenaza. Es una emoción natural, pero si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en un hábito destructivo. En cambio, la gratitud nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva distinta, enfocándonos en lo que tenemos y apreciando incluso los momentos más simples. Diversos estudios en psicología han demostrado que la gratitud tiene un impacto significativo en el bienestar emocional, reduciendo el estrés, la ansiedad y la depresión. Además, fortalece nuestra resiliencia, permitiéndonos afrontar mejor las dificultades y adaptarnos a los cambios con una actitud más positiva. Cuando practicamos la gratitud de manera regular, nuestro cerebro responde liberando serotonina y dopamina, neurotransmisores que están directamente relacionados con la sensación de felicidad y bienestar. En contraste, la ira activa la respuesta de lucha o huida y aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés, que en niveles elevados puede generar problemas de salud física y mental. Si permitimos que la ira se convierta en un estado emocional recurrente, nuestro cuerpo y mente estarán constantemente en alerta, lo que puede derivar en agotamiento, tensión muscular, problemas de sueño y dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Por eso, enfocarnos en la gratitud y el amor no solo nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones, sino que también tiene efectos positivos en nuestra salud y en la calidad de nuestras interacciones con los demás.
Cultivar la gratitud no significa ignorar los problemas ni negar la existencia de situaciones difíciles. No se trata de adoptar una visión ingenua del mundo, sino de desarrollar la capacidad de encontrar algo positivo incluso en medio de los desafíos. Aprender a equilibrar nuestras emociones es clave para no dejarnos dominar por el enojo. Hay diversas formas de integrar la gratitud y el amor en nuestra vida cotidiana y entrenar la mente para que estos sentimientos predominen sobre la frustración. Una de las prácticas más efectivas es llevar un diario de gratitud. Escribir cada día 3 cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a entrenar la mente para enfocarse en lo positivo. No es necesario que sean grandes acontecimientos. Pequeños detalles como una conversación agradable, un momento de tranquilidad o un simple gesto de amabilidad pueden ser suficientes para cambiar nuestro enfoque mental. Otra manera de fomentar la gratitud es expresar aprecio y amor a los demás. Mostrar reconocimiento por lo que las personas hacen por nosotros y decirles cuánto las valoramos fortalece nuestras relaciones y genera un ambiente de armonía y conexión. Un simple gracias o un gesto amable pueden hacer una gran diferencia en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo nos sentimos en nuestro entorno. Cuando sentimos enojo o frustración, podemos intentar reenfocar nuestros pensamientos. Hacer una pausa y preguntarnos si hay algo en esa situación por lo que podamos estar agradecidos nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y a evitar reacciones impulsivas. Por ejemplo, en lugar de centrarnos en el mal humor de alguien, podemos recordar que quizás está pasando por un mal momento y elegir responder con comprensión en lugar de enojo. La meditación y la atención plena también son herramientas poderosas para cultivar la gratitud. El mindfulness nos ayuda a estar presentes y a ser más conscientes de nuestras emociones, permitiéndonos observarlas sin reaccionar automáticamente. Existen meditaciones específicas enfocadas en la gratitud, que nos permiten conectar con lo positivo en nuestra vida y reducir la intensidad de la ira. Además, realizar actos de bondad y generosidad nos ayuda a fortalecer nuestro vínculo con el amor y la gratitud. Cuando hacemos algo bueno por los demás sin esperar nada a cambio, experimentamos una sensación de satisfacción que nos aleja del enojo y nos acerca a un estado de mayor paz interior. Cuando practicamos la gratitud de manera consistente, experimentamos múltiples beneficios. El estrés y la ansiedad disminuyen, ya que nos enfocamos en lo positivo en lugar de obsesionarnos con lo que nos molesta. Nuestra salud emocional mejora, ya que la gratitud nos ayuda a desarrollar resiliencia y a enfrentar los desafíos con una actitud más serena. Las relaciones interpersonales se fortalecen, pues cuando mostramos aprecio por los demás, generamos vínculos más profundos y satisfactorios. Además, la gratitud está relacionada con una mejor salud física, ya que contribuye a una mayor calidad del sueño, menor presión arterial y un sistema inmunológico más fuerte. También nos permite ver la vida con más optimismo y esperanza, cambiando nuestra percepción de la realidad y dándonos una mayor sensación de propósito y bienestar. En esencia, la ira y la gratitud son estados emocionales que dependen de donde ponemos nuestra atención. Si nos enfocamos en lo negativo, en lo que nos falta o en lo que nos molesta, alimentamos el enojo y la insatisfacción. Pero si decidimos centrarnos en el amor, en lo que tenemos y en lo que podemos compartir con los demás, transformamos nuestra manera de vivir. No significa ignorar las dificultades, sino aprender a afrontarlas desde una mentalidad más equilibrada y constructiva. Elegir la gratitud y el amor como enfoque de vida nos permite manejar las emociones de una manera más saludable y desarrollar una mayor sensación de bienestar. Cuando en lugar de reaccionar con ira decidimos responder con comprensión, cuando optamos por agradecer en lugar de quejarnos y cuando elegimos construir en lugar de destruir, nuestra vida cambia. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos y qué emociones alimentamos. Si entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo y en lo que nos une en lugar de en lo que nos separa, encontraremos un equilibrio que nos permitirá vivir con más serenidad y plenitud. 10. Establecer límites saludables, clave para conservar la paz interior. A diario nos enfrentamos a situaciones en las que nuestra paz interior se ve afectada por las exigencias del trabajo, las relaciones con familiares, amigos o pareja, y las dinámicas sociales que nos rodean. Muchas veces, el estrés, la frustración y la ansiedad aparecen cuando permitimos que otros sobrepasen nuestros límites personales. Aprender a establecer límites saludables es una habilidad esencial para proteger nuestro bienestar, mantener relaciones armoniosas y fortalecer la autoestima. Los límites no significan alejarnos de los demás ni ser egoístas, sino definir con claridad qué estamos dispuestos a aceptar y qué no en nuestras interacciones. Nos ayudan a proteger nuestra energía, evitar situaciones que nos desgastan y mantener relaciones más equilibradas.
No poner límites nos expone a la sobrecarga emocional, al agotamiento y a sentirnos utilizados, lo que a largo plazo genera resentimiento y tensión innecesaria. Si constantemente nos sentimos cansados después de ciertas interacciones, tenemos miedo de decir no por temor al rechazo, experimentamos culpa al priorizar nuestro bienestar o sentimos que nuestras necesidades no son respetadas, es una señal de que necesitamos establecer mejores límites. Ser conscientes de estas señales nos ayuda a reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida requieren mayor claridad y determinación. Para lograrlo, lo primero es reconocer nuestras necesidades y valores. Reflexionar sobre lo que nos incomoda y lo que queremos proteger nos permite comunicar nuestros límites con mayor seguridad. Decir no sin sentir culpa es clave para nuestro autocuidado y no implica ser indiferentes o egoístas, sino priorizar nuestro bienestar. Expresar límites de manera clara y directa es fundamental para que los demás los respeten. Frases como "no me siento cómodo con este comentario" o "prefiero no hablar de ese tema" pueden marcar la diferencia sin necesidad de confrontaciones. Es importante recordar que no necesitamos justificar o dar explicaciones excesivas para que nuestros límites sean válidos. Explicar demasiado abre la puerta a que otros intenten negociar o minimizar nuestras decisiones, por lo que una respuesta firme y sencilla suele ser suficiente. Además, mantener la consistencia es esencial. Si permitimos excepciones constantes, nuestros límites perderán fuerza y las personas aprenderán que pueden ignorarlos. Las reacciones de los demás pueden variar cuando comenzamos a establecer límites. Algunas personas pueden sentirse incómodas o reaccionar con enojo, especialmente si estaban acostumbradas a que siempre cediéramos. Sin embargo, no podemos controlar cómo los demás responden, solo asegurarnos de actuar en coherencia con nuestro bienestar. En casos donde alguien insista en ignorar nuestros límites y continúe traspasándolos, es válido distanciarnos de relaciones que afectan nuestra tranquilidad y respeto propio. Aprender a establecer límites tiene beneficios significativos en nuestra vida. Nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, ya que dejamos de asumir responsabilidades o compromisos que nos agotan. Refuerza nuestra autoestima al enseñarnos a valorarnos y respetarnos a nosotros mismos. Además, permite que nuestras relaciones sean más sanas y equilibradas, fomentando dinámicas basadas en el respeto mutuo y la comunicación honesta. También nos da una mayor sensación de control sobre nuestra vida, permitiéndonos tomar decisiones desde la autenticidad en lugar de desde la presión social o el deseo de complacer a los demás. Al decir no a lo que nos resta energía, tenemos más tiempo y recursos para invertir en lo que realmente nos aporta bienestar y felicidad. El establecimiento de límites es una responsabilidad personal y un acto de amor propio. No se trata de poner barreras para alejarnos de los demás, sino de definir con claridad qué estamos dispuestos a permitir en nuestra vida para proteger nuestra paz y equilibrio emocional. Cuando aprendemos a decir no sin culpa, a expresar nuestras necesidades con firmeza y a priorizar nuestro bienestar, construimos relaciones más saludables y evitamos el agotamiento emocional. Nuestra paz interior depende de nuestras decisiones y de cómo manejamos nuestras interacciones con el entorno. Al establecer límites de manera consciente y consistente, nos protegemos del desgaste innecesario y creamos un espacio donde nos sentimos valorados y respetados. La clave está en recordar que no podemos controlar las expectativas de los demás, pero sí podemos elegir lo que permitimos en nuestra vida. 11. No prestar atención a lo irrelevante, clave para una vida más tranquila y libre de estrés. Vivimos en una sociedad saturada de información y estímulos constantes que nos distraen y desgastan emocionalmente. Pasamos demasiado tiempo reaccionando a situaciones sin impacto real en nuestra vida, desperdiciando energía en asuntos que no lo merecen. Ignorar lo irrelevante no significa ser indiferente, sino saber diferenciar lo que realmente aporta valor de lo que solo genera ruido. En muchas ocasiones, terminamos atrapados en un ciclo de preocupaciones innecesarias que generan estrés, frustración y agotamiento sin aportarnos nada positivo. Ignorar lo irrelevante no significa volverse indiferente o desinteresado, sino aprender a filtrar y seleccionar en qué vale la pena invertir nuestra atención, evitando perder la calma en situaciones que no lo merecen. Cuando nos preocupamos por cosas que no suman valor a nuestra vida, nuestros niveles de ansiedad aumentan y nuestra tranquilidad se ve afectada. La clave para una existencia más armoniosa está en aprender a enfocarnos solo en lo que realmente importa, dejando de lado lo que solo agrega ruido. Al hacer esto, logramos reducir la sobrecarga mental, mejorar nuestra calidad de vida y experimentar una sensación de mayor paz interior. En un mundo donde la información es accesible de manera inmediata y constante, es fácil caer en la trampa de querer estar al tanto de todo, pero si no aprendemos a ser selectivos con lo que consumimos y en qué nos enfocamos, corremos el riesgo de saturarnos emocionalmente y vivir con una sensación de agotamiento permanente.
El problema no radica únicamente en la cantidad de información que recibimos, sino en la calidad de aquello a lo que prestamos atención. Muchas veces dedicamos energía a situaciones fuera de nuestro control o que no tienen un impacto real en nuestro bienestar. Esto nos aleja del presente y nos llena de preocupaciones innecesarias que solo aumentan nuestra ansiedad. Para evitar este desgaste emocional, es fundamental cuestionarnos con frecuencia si algo realmente importa o si afecta de manera significativa nuestra vida. Si la respuesta es negativa, lo mejor es soltarlo y seguir adelante sin darle más espacio en nuestra mente. Ignorar lo irrelevante no significa desconectarnos del mundo o de las personas, sino aprender a filtrar lo que realmente merece nuestra atención y evitar que el resto nos afecte. Este principio puede aplicarse en diversas áreas de la vida cotidiana, como aprender a no dar importancia a opiniones ajenas sin fundamento, especialmente cuando provienen de personas que no conocen nuestra realidad o no aportan críticas constructivas. También es fundamental evitar conflictos insignificantes que solo generan discusiones innecesarias y estrés, así como alejarnos de noticias alarmistas que nos llenan de negatividad sin aportar información útil o relevante. Las redes sociales juegan un papel importante en la sobrecarga de información y la comparación constante con los demás, lo que puede generar insatisfacción y distracción. Regular el tiempo que pasamos en estas plataformas y seleccionar cuidadosamente el contenido que consumimos nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Del mismo modo, es importante aprender a diferenciar entre ayudar a los demás y asumir problemas ajenos que no nos corresponden, ya que cargar con responsabilidades que no nos pertenecen solo nos genera un peso innecesario. Otro aspecto relevante es el impacto del pasado en nuestra vida. Muchas personas se quedan atrapadas en errores o decisiones equivocadas que ya no pueden cambiar, lo que impide su crecimiento personal. Aprender de las experiencias sin revivirlas constantemente es clave para avanzar sin estar atados a la culpa o al arrepentimiento. De igual forma, liberar nuestra mente de expectativas poco realistas, muchas veces impuestas por la sociedad o por nosotros mismos, nos ayuda a reducir la frustración y a enfocarnos en lo que realmente podemos alcanzar. Para entrenar nuestra mente y aprender a enfocarnos en lo esencial, es útil desarrollar estrategias que nos ayuden a filtrar lo que realmente merece nuestra atención. Identificar nuestras prioridades nos permite diferenciar entre lo importante y lo que solo nos distrae. Aprender a decir no de manera consciente y sin culpa nos ayuda a evitar compromisos innecesarios que solo nos restan energía. Practicar la atención plena o mindfulness nos permite centrarnos en el presente y observar nuestros pensamientos sin reaccionar impulsivamente, lo que facilita soltar lo que no tiene relevancia. También es recomendable filtrar la información que consumimos, limitando el tiempo en redes sociales y seleccionando fuentes de noticias confiables para evitar la sobrecarga mental. Un ejercicio útil es preguntarnos si algo será relevante dentro de un año. Muchas preocupaciones pierden su importancia cuando las analizamos desde una perspectiva más amplia, lo que nos ayuda a soltar aquello que no merece nuestra energía. Finalmente, centrarnos en lo que sí podemos controlar en lugar de gastar nuestra atención en factores externos nos permite vivir con mayor tranquilidad, evitando el desgaste emocional innecesario. Adoptar este enfoque nos brinda múltiples beneficios en nuestro día a día. Al aprender a ignorar lo irrelevante, reducimos significativamente nuestros niveles de estrés y ansiedad, ya que dejamos de preocuparnos por problemas que no nos corresponden. Nuestra claridad mental mejora al eliminar distracciones innecesarias y podemos enfocarnos con mayor precisión en lo que realmente importa. Además, experimentamos un aumento en nuestra energía y productividad al evitar invertir tiempo en asuntos que no aportan valor. Al mismo tiempo, desarrollamos una sensación de paz interior, ya que evitamos conflictos innecesarios y aprendemos a no dar importancia a opiniones externas que no nos afectan. Nuestras relaciones personales también se ven favorecidas, ya que dejamos de desgastarnos en interacciones superficiales o tóxicas y nos enfocamos en construir vínculos más saludables y significativos. Aprender a filtrar la información y seleccionar en qué enfocamos nuestra atención nos permite vivir con mayor plenitud y satisfacción, dejando de lado preocupaciones que no suman nada positivo a nuestra vida. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones innecesarias, elegir conscientemente a qué le prestamos atención es un acto de poder personal. No todo merece nuestra energía, y aprender a enfocarnos solo en lo que realmente importa nos ayuda a vivir con mayor tranquilidad y bienestar. Cultivar esta habilidad no significa desconectarnos de la realidad, sino ser más selectivos con lo que dejamos entrar en nuestra mente y emociones. Al priorizar lo esencial y soltar lo innecesario, reducimos el estrés, ganamos claridad mental y construimos una vida más equilibrada y plena. 12. ¿Cómo diferenciar entre hechos y creencias para reaccionar con mayor claridad?
Nuestra mente es una herramienta poderosa que nos permite interpretar el mundo, pero muchas veces nos hace ver la realidad de una manera distorsionada. No siempre sufrimos por lo que realmente ocurre, sino por la historia que nos contamos sobre ello. En numerosas ocasiones, confundimos nuestras creencias y suposiciones con los hechos, lo que nos lleva a reaccionar impulsivamente, a experimentar ansiedad innecesaria y a interpretar situaciones de manera equivocada. Distinguir entre lo que es real y lo que nuestra mente añade a la historia nos ayuda a vivir con mayor equilibrio y a responder con inteligencia emocional, en lugar de dejarnos llevar por reacciones automáticas. Cuando interpretamos una situación sin pruebas claras, corremos el riesgo de generar emociones innecesarias. Por ejemplo, si vemos a un amigo pasar sin saludarnos, podríamos asumir que está molesto con nosotros, que nos está ignorando o que hicimos algo que lo ofendió. En cuestión de segundos, podríamos sentirnos rechazados, enojados o preocupados sin que haya una razón real para ello. Sin embargo, si analizamos la situación con objetividad, lo único que realmente sucedió fue que la persona pasó sin saludar. Tal vez simplemente no nos vio, estaba distraída o tenía prisa. El problema surge cuando tomamos como verdad absoluta una interpretación subjetiva sin considerar otras posibilidades. Este tipo de malentendidos ocurre con frecuencia en nuestras relaciones y nos lleva a conflictos innecesarios. Para evitar caer en interpretaciones erróneas, es importante entender la diferencia entre hechos y creencias. Un hecho es un evento verificable y objetivo, mientras que una creencia es una interpretación subjetiva basada en nuestras experiencias, emociones y suposiciones. Por ejemplo, si nuestro jefe nos pide un informe para las 5 de la tarde, eso es un hecho. Si creemos que lo hace porque piensa que somos incompetentes, eso es una creencia. El problema no es tener creencias, sino asumir que son realidades sin cuestionarlas. Cuando confundimos nuestras interpretaciones con hechos, podemos reaccionar con enojo, ansiedad o frustración sin darnos cuenta de que nuestra percepción puede estar distorsionada. Para entrenar nuestra mente en la objetividad, podemos adoptar algunas estrategias. Una de ellas es cuestionar nuestras interpretaciones cada vez que nos sintamos molestos o ansiosos, preguntándonos si tenemos pruebas concretas de que lo que pensamos es cierto o si simplemente estamos suponiendo algo sin fundamentos. También es útil pedir claridad antes de sacar conclusiones precipitadas. En lugar de asumir que alguien está molesto con nosotros, podemos preguntarle directamente y evitar malentendidos. 13. Construir una autoimagen sólida, la clave para la estabilidad emocional. El ser humano, por naturaleza, busca aprobación. Es parte de nuestra evolución social el querer ser aceptados por la comunidad, pues en la antigüedad, la exclusión significaba el riesgo de la soledad y la muerte. Sin embargo, cuando nuestra valía depende exclusivamente de la opinión de los demás, nos convertimos en esclavos de su juicio. Un elogio nos eleva, pero una crítica nos derrumba. En ese vaivén de emociones, nos volvemos inestables, frágiles e inseguros. El estoicismo enseña que la paz interior no puede depender de lo externo. Lo que está fuera de nuestro control, la opinión ajena, el reconocimiento o la validación externa, es tan volátil como el viento. Si basamos nuestra autoestima en ello, viviremos en un estado de ansiedad permanente. La única solución es construir una autoimagen sólida, forjada en la autoconciencia, la razón y la aceptación de uno mismo. La confianza en uno mismo no surge de la nada. No es cuestión de repetir frases motivacionales o de buscar la aprobación a toda costa. La verdadera confianza nace del conocimiento personal, de la capacidad de juzgarse con objetividad y de comprender que el propio valor no depende del aplauso ajeno. El estoico no necesita que el mundo le diga que es valioso, lo sabe porque se ha observado, se ha analizado y ha aprendido a respetarse a sí mismo. Cuando dependemos del juicio de los demás, vivimos en un estado de incertidumbre constante. Hoy nos elogian y nos sentimos invencibles, mañana nos critican y nos sentimos miserables. Permitimos que las palabras de otros dicten nuestro estado de ánimo, como un barco sin timón que se deja arrastrar por las corrientes. El problema no es recibir aprobación ni disfrutar del reconocimiento. El problema es necesitarlo para sentirnos completos. La validación externa es efímera, y confiar en ella es construir sobre arena. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones: «En pocos años serás ceniza y esqueleto, y también lo serán aquellos que ahora te elogian o te critican, y también quienes le sucederán». Todo es efímero, por tanto, no deposites tu felicidad en lo que otros piensan de ti. Este pensamiento nos recuerda que quienes hoy nos juzgan, mañana serán olvidados, y sus opiniones se desvanecerán en el tiempo. No tiene sentido permitir que esas palabras nos gobiernen.
La fortaleza interior no surge del orgullo ni de la arrogancia, sino del autoconocimiento. Un estoico sabe quién es, reconoce sus virtudes y defectos, y trabaja en mejorar aquello que está en su control. No necesita que otros le digan su valor, pues él mismo lo ha determinado a través de la razón y la disciplina. Para construir una autoimagen fuerte, es necesario 1. Juzgarse con objetividad. No desde la autocomplacencia ni desde la autocrítica destructiva, sino con claridad y sin ilusiones. Reconocer fortalezas y debilidades, sin exagerar ninguna de ellas. No somos dioses ni somos miserables, somos humanos, con todas nuestras imperfecciones. 2. Liberarse de la necesidad de aprobación. La opinión de los demás es un reflejo de ellos, no de nosotros. Alguien puede criticarnos por envidia, por ignorancia o simplemente porque su perspectiva es distinta. No podemos controlar cómo nos ven los demás, pero sí podemos controlar qué tanto nos afecta. 3. Fijar estándares propios. En lugar de medirnos por las expectativas ajenas, debemos definir qué es lo que consideramos valioso. ¿Nos sentimos satisfechos con nuestro esfuerzo? ¿Somos coherentes con nuestros principios? ¿Estamos mejorando en lo que consideramos importante? Estas son las preguntas que realmente importan. 4. Aceptar el error como parte del crecimiento. La inseguridad muchas veces surge del miedo a equivocarnos. Sin embargo, los errores no definen nuestro valor, son oportunidades de aprendizaje. Un estoico no teme fallar porque sabe que cada caída es una lección. 5. Practicar la autodisciplina. La confianza en uno mismo se construye con acción. Cuando nos demostramos que somos capaces de cumplir lo que nos proponemos, nuestra autoestima se fortalece. Un hombre que domina sus hábitos y sus impulsos no necesita que otro le diga su valor, él lo sabe porque lo ha experimentado. El mayor beneficio de una autoimagen sólida es la independencia emocional. Cuando dejamos de necesitar validación externa, recuperamos el control sobre nuestra paz mental. No nos afecta el elogio ni la crítica, porque sabemos quiénes somos. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía: si quieres ser invencible, no pongas tu felicidad en nada que dependa de otros. La autoimagen fuerte nos vuelve invulnerables a la inestabilidad del mundo. Podemos recibir halagos sin volvernos arrogantes y podemos recibir críticas sin desmoronarnos. Cuando alguien elogia a un estoico, él lo toma con serenidad, pues sabe que su valor no ha cambiado por esas palabras. Cuando alguien lo critica, tampoco se inmuta, pues entiende que su esencia sigue siendo la misma. No depende de factores externos para sentirse pleno. La estabilidad emocional no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la certeza de quiénes somos. Mientras sigamos buscando validación externa, seremos vulnerables. Solo cuando aprendemos a valorar nuestro propio juicio y a confiar en nuestro criterio, encontramos la verdadera paz interior. El camino estoico nos enseña a observarnos con honestidad, a definir nuestros propios valores y a vivir en coherencia con ellos. No es el aplauso externo lo que nos hace valiosos, sino la convicción interna de que estamos viviendo con propósito, integridad y autodisciplina. Así, cuando el mundo nos elogie, sonreiremos sin vanidad. Y cuando el mundo nos critique, seguiremos firmes, sin miedo ni resentimiento. Porque al final del día, la única opinión que realmente importa es la tuya. 14. No etiquetar a las personas como buenas o malas. Todos tenemos luces y sombras. El hombre común se apresura a juzgar, encasilla a los demás en categorías rígidas y se convence de que su percepción es la verdad absoluta. Ve a unos como buenos y a otros como malos, sin detenerse a considerar la complejidad de la naturaleza humana. Sin embargo, un estoico sabe que la realidad es mucho más matizada. No existen personas completamente virtuosas ni completamente viciosas, todos somos una mezcla de luz y sombra, de aciertos y errores, de nobleza y fragilidad. Si nos permitimos observar la vida con objetividad, pronto nos daremos cuenta de que la tendencia a clasificar a las personas en términos absolutos es, en el mejor de los casos, una simplificación burda y, en el peor, una fuente de sufrimiento innecesario. Cada individuo es el resultado de su historia, sus circunstancias, sus aprendizajes y sus defectos. Juzgarlo sin comprenderlo es un acto de ignorancia, y aferrarnos a ese juicio solo nos perjudica a nosotros mismos. Cuando etiquetamos a alguien como bueno, creamos expectativas irreales. Esperamos que siempre actúe con nobleza, que nunca cometa errores, que jamás nos decepcione. Pero cuando inevitablemente falla, cuando muestra su humanidad con algún defecto o debilidad,
nos sentimos traicionados. Nos enojamos, nos frustramos y en algunos casos, pasamos de verlo como bueno a etiquetarlo como malo, sin darnos cuenta de que el error no está en la persona, sino en nuestra percepción extrema e irrealista. Por otro lado, cuando etiquetamos a alguien como malo, cerramos la posibilidad de comprenderlo. Dejamos de ver sus circunstancias, sus motivaciones y su capacidad de cambio. Nos convencemos de que es irredimible y reaccionamos con rechazo o desprecio. Esto nos impide actuar con compasión y, peor aún, nos ciega a la realidad. Nadie es completamente malvado, y hasta la persona más equivocada tiene la capacidad de mejorar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que cada persona actúa según lo que cree correcto con el conocimiento que posee en ese momento. No todos tienen la misma educación, no todos han reflexionado sobre la virtud y no todos han tenido la oportunidad de mejorar su carácter. Si alguien actúa de manera incorrecta, en lugar de condenarlo inmediatamente, podríamos preguntarnos, ¿podría yo haber actuado de la misma forma en su lugar? ¿Qué circunstancias lo llevaron a ser así? ¿Acaso yo no he cometido errores similares? El estoico entiende que juzgar a los demás sin profundidad es una pérdida de energía. Si alguien comete una injusticia, podemos reconocer su error sin necesidad de condenarlo como una mala persona. Si alguien hace algo virtuoso, podemos apreciarlo sin caer en la idealización. En ambos casos, nos mantenemos serenos, observando la vida como lo haría un filósofo, con claridad y sin apegos emocionales excesivos. A lo largo de la historia, grandes hombres han cometido errores y villanos han tenido momentos de redención. Alejandro Magno fue un brillante estratega y un conquistador implacable. Marco Antonio fue tanto un gran general como un hombre entregado a los placeres. Julio César fue admirado y temido por igual. ¿Cómo podríamos juzgar con simplicidad lo que es inherentemente complejo? El estoicismo nos invita a ver a las personas como lo que son, seres en constante transformación, con la capacidad de mejorar o de empeorar. Nadie es estático. Incluso nosotros, si miramos nuestro pasado, veremos momentos de virtud y momentos de error. ¿Acaso no hemos hecho daño sin querer? ¿No hemos actuado alguna vez por ignorancia o impulsividad? Si comprendemos esto en nosotros mismos, ¿por qué negárselo a los demás? Si queremos evitar caer en juicios innecesarios, podemos entrenarnos en la observación desapasionada de la realidad. Algunas estrategias útiles incluyen: 1. Preguntarnos si nuestro juicio es definitivo. Antes de decir esta persona es mala o esta persona es buena, podemos detenernos y reflexionar, ¿realmente estoy viendo todos los aspectos de su carácter? ¿O estoy juzgando basándome solo en una acción o en un momento específico? 2. Separar la acción de la persona. Una persona puede hacer algo incorrecto sin ser completamente mala. De la misma manera, alguien puede realizar un acto noble sin que eso lo convierta en un ser perfecto. 3. Considerar el contexto. Antes de juzgar, podemos preguntarnos, ¿qué experiencias ha tenido esta persona? ¿De qué entorno proviene? ¿Ha tenido la oportunidad de aprender sobre la virtud? 4. Practicar la compasión sin ingenuidad. Comprender que todos tenemos defectos no significa justificar las malas acciones ni permitir que nos hagan daño. Podemos reconocer el error ajeno sin cargar con odio ni rencor. 5. Recordar nuestras propias fallas. Antes de condenar a alguien, podemos recordar momentos en los que hemos cometido errores similares. ¿Cómo nos gustaría que nos juzgaran en esos casos? El estoico no malgasta su energía en juicios extremos ni en condenas innecesarias. Sabe que cada persona es una combinación de virtudes y defectos, de aciertos y equivocaciones. Entiende que etiquetar a alguien como absolutamente bueno o malo es un error que solo genera decepción y conflicto. Si aprendemos a ver la naturaleza humana con objetividad, reducimos nuestra frustración y cultivamos la serenidad. Ya no nos sentimos traicionados cuando alguien nos decepciona, porque sabemos que es parte de la condición humana. Ya no alimentamos rencores innecesarios, porque entendemos que todos tienen sus propias batallas internas. El objetivo no es ser indiferentes ni tolerar la injusticia, sino aprender a reaccionar con ecuanimidad. Así, en lugar de condenar, observamos, en lugar de odiar, comprendemos, y en lugar de juzgar de manera definitiva, aceptamos que la vida es compleja y que cada persona, como nosotros mismos, es un ser en constante evolución. 15. Usar el método RIN. Reconocer, investigar, nutrir. Gestionar la ira con sabiduría estoica. La ira es una emoción poderosa, capaz de nublar el juicio y hacernos actuar impulsivamente. Desde la antigüedad,
Los filósofos estoicos la han considerado una de las mayores amenazas para la virtud y la razón. Séneca advertía que la ira es una forma de locura pasajera, pues quien se deja dominar por ella pierde el control sobre sí mismo y sobre sus acciones. Marco Aurelio, por su parte, aconsejaba extinguirla antes de que tomara fuerza, como si se tratara de un fuego que, si no se contiene a tiempo, puede arrasar con todo a su paso. Pero la ira no es un enemigo invencible. Si se aborda con la disciplina adecuada, puede ser comprendida, controlada y transformada. Es aquí donde el método RIN, reconocer, investigar, nutrir, se convierte en una herramienta valiosa para la gestión emocional. Siguiendo estos 3 pasos, podemos desactivar la reacción impulsiva y responder con sabiduría en lugar de con violencia emocional. 1. Reconocer, observar la ira sin identificarse con ella. El primer paso para gestionar la ira es reconocer su presencia sin dejarnos arrastrar por ella. La mayoría de las personas, cuando sienten enojo, reaccionan de inmediato, permitiendo que esta emoción dicte sus palabras y acciones. El estoicismo, en cambio, nos invita a observar la ira con desapego, como si fuéramos un espectador viendo pasar una tormenta. Cuando surge la ira, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos un instante y preguntarnos: ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo noto en mi cuerpo? Tensión en los músculos, respiración acelerada, calor en el rostro. ¿Qué pensamientos están surgiendo? Marco Aurelio decía que no debemos decirnos a nosotros mismos: estoy enojado, sino más bien en este momento, la ira ha surgido en mí. Al hacer esto, creamos una distancia entre nosotros y la emoción, lo que nos permite verla con mayor objetividad. Si logramos reconocer la ira en su primera fase, antes de que tome el control, ya hemos ganado la mitad de la batalla. 2. Investigar, comprender el origen de la ira. El siguiente paso es investigar su causa. La ira no surge de la nada, siempre tiene un detonante, y entenderlo nos permite responder con inteligencia en lugar de con impulsividad. Podemos preguntarnos: ¿qué ha provocado esta ira? ¿Es realmente la situación en sí misma o mi interpretación de ella? ¿Estoy exagerando la importancia del evento? ¿Este enojo es proporcional a la situación? Epicteto nos recuerda que no son los hechos en sí mismos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Un comentario hiriente, un retraso inesperado, una injusticia percibida, todo pasa primero por el filtro de nuestra mente antes de provocar una reacción emocional. Si investigamos con calma, a menudo descubrimos que la ira surge no de la realidad objetiva, sino de nuestras expectativas no cumplidas o de un apego desmedido a lo que creemos que debería haber ocurrido. En ocasiones, la ira también es un disfraz del miedo, la frustración o la tristeza. Al investigar su origen, podemos encontrar qué emociones más profundas están en juego y trabajar en ellas directamente. 3. Nutrir, transformar la ira en sabiduría y acción consciente. El último paso es nutrir una respuesta sabia y constructiva en lugar de dejarnos llevar por el arrebato emocional. Aquí es donde la disciplina estoica se pone en práctica. No basta con reconocer la ira y entender su origen, debemos decidir qué hacer con esa energía. Algunas maneras de nutrir una respuesta más equilibrada incluyen: respirar y dar espacio antes de actuar. Una respiración profunda puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta racional. Ver la situación desde una perspectiva más amplia. Preguntarnos si esto seguirá importando en una semana, un mes o un año nos ayuda a relativizar la emoción. Practicar la compasión. A menudo, la ira surge por la percepción de que alguien nos ha ofendido o tratado injustamente. Pero, como diría Marco Aurelio, si los demás actúan mal, es porque no han aprendido lo que tú sí sabes. Ver a los demás como seres en proceso de aprendizaje nos ayuda a reaccionar con paciencia. Convertir la ira en acción positiva. Si la ira surge de una injusticia, podemos canalizarla hacia una acción constructiva en lugar de una reacción destructiva. En lugar de gritar o atacar, podemos usar la energía para buscar una solución o mejorar la situación. Nutrir una respuesta sabia no significa reprimir la emoción, sino transformarla en algo útil. La ira, bien dirigida, puede convertirse en determinación, en claridad para actuar o en una oportunidad de crecimiento personal. El método RIN nos enseña a manejar la ira en lugar de ser manejados por ella. Reconocerla nos da consciencia, investigarla nos da comprensión, y nutrir una respuesta equilibrada nos da poder sobre nuestra propia mente. Los estoicos entendían que la vida está llena de provocaciones y que no podemos evitar que las dificultades surjan. Sin embargo, sí podemos evitar ser esclavos de nuestras emociones. Al aplicar este método, aprendemos a actuar desde la razón en lugar de la reactividad, convirtiéndonos en dueños de nuestra tranquilidad.
Séneca lo expresó con claridad: el mayor remedio contra la ira es la demora. Cuanto más espacio le damos a la reflexión, menos poder tiene la emoción sobre nosotros. Así, en lugar de ser como una llama que se aviva con el viento del conflicto, nos convertimos en una roca firme que no se altera con las tormentas externas. La ira deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, una señal que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, entender nuestras propias sombras y responder con la sabiduría de quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. La ira no desaparecerá por completo, pero sí puede perder su control sobre ti. No se trata de erradicarla, sino de aprender a verla sin reaccionar, de darle espacio sin que te arrastre, de transformarla en comprensión en lugar de conflicto. Cada vez que la observes sin actuar, que indagues en su raíz en lugar de dejarte dominar, estarás fortaleciendo tu autodominio. Los estoicos no buscaban evitar las emociones, sino gobernarlas con sabiduría. La verdadera fortaleza no está en la represión ni en la explosión, sino en la capacidad de sostener la emoción sin que ésta dicte tus acciones. Cada momento de ira es una oportunidad de práctica, un desafío que, bien gestionado, te acerca a la tranquilidad que deseas. No permitas que la ira decida por ti. Usa el método RIN. Ejercita la pausa, cuestiona lo que sientes y nutre la parte de ti que necesita ser comprendida. En ese proceso, encontrarás algo más valioso que la victoria sobre el enojo, la libertad de elegir cómo vivir. Haz de la reflexión tu respuesta y de la paciencia tu escudo. Si este mensaje resonó contigo, comparte tu experiencia y sigue fortaleciendo tu camino hacia la serenidad.